¿Qué tal, chicos? Bueno, ahorita vamos a ver el tema de electrolitos. Bueno, antes de ver qué es un electrolito, no sé si alguna vez se han preguntado cómo es que un sólido como la sal se logra disolver en el agua. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un salero y bueno, imagínense que este cubito, como ya lo habíamos visto cuando vimos enlace químico, es como un cristal de esta sal, es un cachito de la sal. Entonces este cubito de sal lo vamos a vertir en un vaso con agua y el proceso que ocurre es este. Ajá. Acuérdense que la molécula del agua es una molécula polar. Las bolitas blancas son los hidrógenos y es el polo positivo, y la bolita roja es el oxígeno y es el polo negativo. Entonces recuerden que la sal es un sólido iónico en el cual está formado por un catión y un anión, y es una atracción electrostática. Entonces prácticamente la molécula del agua lo que hace es romper la atracción entre estos iones, y así empezamos a separar a los iones de este sólido. Lógicamente la parte positiva del agua interactúa con la parte negativa del sólido, y la parte negativa del agua interactúa con la parte positiva del sólido, o sea, con el catión. Entonces aquí tenemos esa representación. Estas bolitas es nuestro sólido, es la sal. Hay una atracción electrostática entre ellos. Y estas bolitas son las moléculas de agua. Si observan, o más bien, nuestro sólido se logra separar de sus iones, más que nada porque la atracción entre el agua y el catión o el anión es mucho mayor que la atracción electrostática entre los iones. Ajá. Entonces, esta atracción que tenemos aquí y esta atracción que tenemos aquí es más fuerte que la atracción que hay aquí. Por eso es que logramos separar al catión y al anión. Ajá. Y bueno, lo que ocurre en esencia pues es esto. El catión se va hacia la parte negativa del agua, como lo podemos observar aquí, y el anión se va hacia la parte positiva del agua, como se observa aquí. Ajá. Pero recuerden que esto ocurre porque la atracción entre el agua y nuestro sólido iónico es mayor que la atracción que hay entre los iones del propio sólido. Entonces, ya que ocurre esto, pues podemos, o más bien lo logramos disociar en un anión y en un catión. Y esto que tenemos aquí lo conocemos como disolución. Agua, disolvente, y la sal es nuestro soluto. Ahora vamos a ver qué es un electrolito y una disolución electrolítica. Los electrolitos son sustancias que se disocian en iones positivos, que son los cationes, y en iones negativos, que son los aniones, como lo vimos en este ejemplo. La sal es un electrolito porque lo logramos separar en un catión y en un anión. Ajá. Cuando se disocian en agua, forman una disolución electrolítica. Esto, bueno, está como sobreentendido. Siempre que vamos a disociar a una sal va a ser en agua. Acuérdense que va a ser nuestro disolvente universal. Entonces lo que tenemos aquí es una disolución electrolítica. Ajá. Ahora, esta disolución tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica, pero siempre y cuando se trate de un electrolito fuerte. Entonces es lo mismo, aquí estamos virtiendo sal en un vaso con agua y observen que el foco está encendido. Ajá. ¿Por qué? Porque la sal es un electrolito fuerte. Vamos a ver ahorita que hay sustancias que son electrolitos débiles y hay otras que son no electrolitos. Entonces, un electrolito se considera fuerte cuando se disocia o se ioniza al 100% en agua. Ajá. Y esto es muy importante, tienen que recordar esto. Un electrolito fuerte se disocia o se ioniza 100% en agua. Entonces, ¿quiénes son electrolitos? Los electrolitos son las sales, como lo vemos aquí, los ácidos y las bases. Estas tres sustancias son electrolitos. Son sustancias que se ionizan en agua, por lo tanto son electrolitos. Ajá.
Esta imagen es muy visual para poder entender la diferencia entre los tres. Por ejemplo, vamos a empezar con las sustancias no electrolito. Una sustancia no electrolito no se disocia en iones cuando se disuelve en agua. Entonces ahí ojo, no es lo mismo disociar que disolver. Por ejemplo, imagínense que tienen un vaso con agua y le agregan, por ejemplo, azúcar. Ajá. El azúcar sí se disuelve en agua, pero no se ioniza en el agua. Y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos sacarosa, es la fórmula de la sacarosa. Y la sacarosa son estas moléculas de aquí. Son estas tres, están muy grandes. Y las moléculas pequeñas son las moléculas de agua. Esto, el azúcar lo agregamos en un vaso con agua y sí se disolvió porque observen que están rodeadas por moléculas de agua. Pero si logran observar, no hay ninguna carga positiva ni negativa. Acuérdense que un electrolito forma iones, catión y anión, y aquí no tenemos ninguna carga. Por lo tanto, la sacarosa es un no electrolito. No generó ningún ion. Y como no se generó ningún ion, es que no se puede conducir la corriente eléctrica, por eso el foco está apagado. Por ejemplo, ahora están los electrolitos débiles. Un electrolito débil se disocia parcialmente en iones cuando se disuelve en agua. Parcialmente en iones. Aquí tenemos el ejemplo del ácido acético, que son estos que tienen el átomo de color negro. Ese átomo de color negro es el carbono. Entonces está disuelto en agua porque igual está rodeado por moléculas de agua, pero observen que esta no tiene ninguna carga, esta tampoco tiene cargas, no tiene carga y no tiene carga. La única que tiene carga es esta de aquí. A eso nos referimos con que se disocian parcialmente en agua. No todas las moléculas se van a disociar, solo unas cuantas, como aquí solo fue una. Entonces, como hay pocos iones en esta disolución, la conducción de la corriente eléctrica es muy baja, por eso el foco está prendido muy tenue. Entonces, ejemplos de electrolitos débiles, pues tenemos aquí al ácido acético o cualquier otro ácido que sea débil o cualquier otra base que sea débil. Después están los electrolitos fuertes, que son sustancias que se disocian completamente en iones cuando se disuelven en agua. Y el ejemplo más claro fue la sal de mesa. Cuando nosotros vertimos la sal en un vaso con agua, todo se disuelve. O sea, toda la sal me genera aniones y cationes. Todo se separa completamente. Entonces, como la cantidad de iones aquí es muy alta, la conducción de la corriente eléctrica en esta disolución pues también es mayor, es muy intensa. Entonces, esto deben de tenerlo muy claro. Un electrolito fuerte conduce muy bien la corriente eléctrica porque toda la sustancia se disoció. Un electrolito débil casi no conduce la corriente eléctrica porque no todas las moléculas de la sustancia se disocian, solo unas cuantas. Una sustancia no electrolito, pues obviamente esa disolución no va a conducir la corriente eléctrica porque no se genera ningún ion. Nada más se disolvió, pero no se disoció. Nada más aquí como ejemplos, en no electrolitos tenemos por ejemplo a la sacarosa, a la glucosa, al etanol, al metanol. Aquí vamos a dejar como ejemplo a cualquier ácido débil o a alguna base débil. Aquí tenemos el ejemplo del ácido acético. Y electrolitos fuertes van a ser ácidos fuertes, bases fuertes, las sales. Ácidos y bases fuertes, esos los vamos a ver en el tema correspondiente. Ahora, para que entiendan a qué me refiero con un electrolito fuerte o un electrolito débil, aquí tenemos el ejemplo de los ácidos. Por ejemplo, un ácido fuerte, acuérdense que es un electrolito fuerte. ¿A qué nos referíamos con que sea un electrolito fuerte? Que se disociaba, todas las moléculas se disociaban, el 100%. Observen que esta es la molécula de ácido clorhídrico y ya que está en la disolución no hay ninguna de estas moléculas. Se generaron completamente los aniones y los cationes. Todas las moléculas se disociaron.
A eso nos referimos con que se ioniza o se disocia al 100%. Aquí tenemos a un electrolito débil, por ejemplo un ácido débil, y está el ácido fluorhídrico, que es esta molécula. Observen que ya en la disolución todavía tenemos de esas moléculas, o sea, no todas se disociaron al 100%, solo unas cuantas, por ejemplo esta y estas dos, ¿no? Ajá. Entonces por eso se le considera un ácido débil, porque no todas las moléculas del ácido se disociaron. Ustedes deben de recordar muy bien la parte de los ácidos fuertes. Ajá. Acuérdense que un ácido fuerte es aquel que se disocia o se ioniza al 100% en agua. Ya cuando lleguemos al tema vamos a ver los ejemplos. Ahora, con las bases es la misma lógica que con los ácidos. Una base fuerte pues es un electrolito fuerte, quiere decir que en disolución se ionizan o se disocian al 100%. Y aquí tenemos a nuestro compuesto, que es el hidróxido de sodio. Si lo disolvemos en agua, en esta disolución no queda nada del compuesto. Ajá. Se ionizó completamente. Ajá, entonces se generaron cationes y aniones en toda la disolución. Una base débil pues es un electrolito débil. Y recuerden que un electrolito débil se disocia parcialmente en agua. O sea, no todas las moléculas se disocian. Aquí tenemos al amoníaco, que es una base de Bronsted y Lowry. Si lo disolvemos en agua, observen que todavía quedan partes, o más bien todavía quedan moléculas de amoníaco. Solo muy pocas de ellas generaron cationes y aniones. Ajá. Entonces es un electrolito débil porque no todas las moléculas se disociaron. Bueno chicos, este tema es de lo único que tienen que saber, más que nada qué es un electrolito y cuáles son las sustancias que son electrolitos. Y principalmente, y lo más importante, es que recuerden que ¿qué es un electrolito fuerte? Ajá. Acuérdense que un electrolito fuerte es la sustancia que se ioniza o se disocia al 100% en agua. Van a ser ácidos, bases y sales. Ajá. Bueno chicos, se cuidan y nos vemos pronto.